Sí, vamos a continuar viendo el contrato que nosotros nos quedamos, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña, vamos a empezar de nuevo este tema, ¿sí? Para poder entender mejor, ¿ok? Solo permítame un segundo. Listo. Entonces, sí, estábamos en el contrato. Sí, ya vimos todos los derechos, vimos lo que es el derecho laboral y la introducción al derecho, que son las bases para que nosotros podamos entender, ¿sí? Vamos ahora a fijarnos en el contrato. ¿Qué es el contrato? El contrato lo vamos a observar aquí de forma general. Contrato para todo. Contrato de compraventa, etcétera, ¿sí? El contrato es un documento en donde se encuentran las voluntades de las personas, ¿sí? De las personas que firman este contrato. ¿Quién puede firmar? Pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas, ¿sí? Aquí yo me refiero con la voluntad. Yo me refiero a la voluntad cuando yo quiero vender mi carro. Y hay una persona que tiene la voluntad de comprar. Es decir, que tiene la aceptación de comprar. Existen elementos en los contratos que debemos fijarnos siempre en estos elementos, ¿sí? Consentimiento libre y voluntario. ¿Qué se refiere a esto? Pues es lo mismo que la voluntad, ¿ok? Tener el pensamiento o no estar forzado a firmar este contrato, ¿sí? Es su consentimiento libre y voluntario. Existe el objeto lícito, que debe ser que un objeto esté acorde a la ley. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros no podemos comprar un carro robado, ¿sí? Que sea una causa lícita. ¿A qué yo me refiero cuando digo causa lícita? Es que yo no puedo contratar a una persona para que haga daño a alguien, ¿sí? Eso no es una causa lícita. Y que tengamos la capacidad para contratar. Nosotros vimos en días anteriores la capacidad de las personas. ¿Por qué era importante la capacidad? Pues aquí lo vemos. Porque debe tener la capacidad para contratar. Vamos a seguir. Vamos con el contrato individual de trabajo. Y ya nos vamos a fijar más en lo que es el derecho laboral y los contratos individuales del trabajo. Su definición del contrato individual del trabajo la encontramos o lo encontramos en el artículo 8 del Código de Trabajo, que nos dice que es un documento en el cual una persona se va a obligar a prestar sus servicios lícitos y personales. ¿A qué me refiero cuando yo digo prestar estos servicios lícitos y personales? Me refiero a realizar la actividad del trabajo, ¿sí? Y hay otra parte que se compromete o se obliga a pagar una remuneración o una contraprestación por estos servicios lícitos y personales. Es decir, que es un documento primero firmado entre el trabajador y el empleador. ¿Qué parte se obliga a prestar sus servicios lícitos y personales? Pues el trabajador. ¿Por qué? Porque es el que va a desarrollar una actividad o va a realizar un trabajo. Y la otra parte, que es el empleador, se va a pagar o se le va a dar una remuneración al trabajador por realizar esa actividad. ¿Sí? Eso es un contrato individual de trabajo. ¿Ok? De igual manera, tenemos elementos. El primer elemento siempre va a ser el acuerdo de voluntades. Es decir, que estén de acuerdo todas las partes, o se encuentren de acuerdo todas las partes. ¿Sí? Eso es un acuerdo de voluntades.
y que yo tenga la voluntad de firmar. ¿Sí? No que no tenga esta voluntad de firmar y mucho menos que me obliguen a firmar. ¿Sí? El siguiente elemento es la prestación de servicios lícitos. Es decir, qué actividad nosotros vamos a realizar. Esa es la prestación de servicios lícitos. La remuneración, es decir, qué cantidad se nos va a pagar acorde a la actividad que nosotros estamos realizando. ¿Sí? Y la dependencia. Ese es otro elemento. ¿Qué es la dependencia? La relación de dependencia, es decir, que nosotros dependemos de alguien más. ¿De quién vamos a depender? Del empleador. ¿Por qué? Porque gracias a él, bueno, no gracias a él lo conseguimos nosotros, pero se nos paga una remuneración. ¿Sí? Esa es relación de dependencia. Ahora, si bien es cierto que existen contratos verbales, estos contratos verbales no deben ser firmados. ¿Sí? Es cuestión de solo hablar, de hacerlo de manera oral. ¿Ok? Esto, si bien es cierto, es legal, pero no cumple con una formalidad. ¿Cuál es esa formalidad? Que siempre sea por escrito. ¿Por qué? ¿De qué manera nosotros podemos comprobar que tenemos trabajo con alguien o trabajamos para alguien si es que no tenemos de escrito? ¿Sí? Es su palabra contra la mía. Con el contrato lo que se evidencia es que existe una relación de dependencia, que existe una actividad y que existe la remuneración. Vamos a continuar con la clasificación. Esto, como vuelvo y le repito, nosotros ya vimos lo que son las clasificaciones. ¿Sí? Vamos a observar de nuevo para ponernos todo a punto. ¿Ok? Según el artículo 11 del Código de Trabajo, nos determina la clasificación del contrato laboral. ¿Sí? Como primero nos establece el expreso, el tácito, escrito o verbal. A sueldo, a jornal, en participación y mixto, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional. Por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del mismo giro del negocio, por tarea y a destajo, y individual, de grupo o por equipo. ¿Sí? Esta es la clasificación que el Código de Trabajo nos da. Vamos a continuar. Ahora vamos a fijarnos en los dos primeros tipos de contrato, que son el expreso y el tácito. Aquí yo hago referencia cuando digo expreso, es que las condiciones del contrato laboral, ¿sí?, van a estar especificadas, ¿sí? Como su propio nombre lo dice, van a estar expresas. ¿Sí? En el contrato laboral vamos a encontrar que las condiciones del trabajo expreso van a estar detalladas, especificadas cada una de ellas. ¿Sí? Y el contrato expreso puede ser escrito o verbal. Escrito, que se lo reduce a un documento. Y verbal es que se lo realiza de manera oral. El tácito, ¿qué es el contrato tácito? Es que las condiciones del trabajo no se encuentran especificadas o expresas, sino que se sobreentiende las condiciones del trabajo. Por ejemplo, si yo contrato a un señor que se dedica al arte y oficio, como son los albañiles, ¿sí?, yo contrato para que me realicen, para que me pinten un cuarto. Yo no le digo, en contrato tácito, ojo, yo no le digo con qué brocha, de dónde va a empezar, qué pintura debe utilizar, cómo va a ser la mezcla de pintura, etc. ¿Sí? Eso ya queda sobreentendido. Ahora, el contrato expreso, ¿sí?, debe estar especificado toda la actividad que se va a realizar. Es decir, empiezas desde tal pared, con tal brocha, con tal pintura, y así va a ser la mezcla. ¿Sí? Eso es un contrato expreso. Y eso es un contrato tácito. Vamos a continuar por su remuneración, ¿sí?
Los contratos por su remuneración son a sueldo, a jornal. Contrato a sueldo es un contrato que, si bien es cierto, no está especificado ni tampoco se encuentra determinado o definido dentro del Código de Trabajo, pero por la costumbre nosotros podemos decir que es el contrato que la remuneración va a ser mensualizada. Sí, es decir, que nos va a pagar mes caído. Sí, eso es un contrato a sueldo. ¿Qué es un contrato a jornal? El contrato a jornal es el que se le va a pagar por día o por semana. Sí, no se le va a pagar por mes. ¿Ok? ¿Qué es a jornal? Tenemos que definir esta palabra. Y a jornal se refiere a jornada. ¿Sí? Una jornada de trabajo es un día de trabajo. Es decir, que se le paga o se le remunera por día. Seguimos en los contratos por su remuneración. ¿Sí? ¿Qué es el contrato por su remuneración? Están los contratos, ya vimos, a sueldo o a jornal, pero tenemos dos más, que es en participación y mixto. El contrato en participación es aquel que el trabajador tiene cierto o cierta participación dentro de la empresa. ¿Cómo obtiene esta participación dentro de la empresa teniendo acciones de la propia compañía? Y aquí ponía el ejemplo con anterioridad y les decía que si yo trabajo o soy abogado en la corporación La Favorita y además de eso tengo acciones, tengo mi sueldo fijo y además de eso yo por mes, por 6 meses o por anualmente recibo una contraprestación por las acciones. Sí, eso es un contrato en participación. ¿Qué es un contrato mixto? El contrato mixto es aquel que además de que tenemos nuestro sueldo base o nuestro salario fijo, el trabajador participa en ventas del producto de la empresa o del negocio. Las personas que realizan comisiones o por comisión. ¿Sí? Se tiene su salario fijo y además de eso se nos paga una comisión de ventas. Por tiempo. Y esto ya es nuevo, lo anterior ya lo habíamos visto. Los contratos que son por tiempo son indefinidos y de temporada, ¿ok? ¿Qué es el contrato indefinido? Pues es el contrato típico que se realiza casi siempre en las empresas. Es una contratación estable o permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene una fecha de caducidad del contrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe un plazo establecido en la ley ni un plazo establecido en el propio contrato. ¿Por qué? Porque si se establece un plazo en el propio contrato, sería un contrato a plazo. ¿Sí? El contrato indefinido, tenemos que tener en cuenta que no tiene un límite, ¿sí? De tiempo, pero tenemos que tener en cuenta que en todo contrato indefinido se debe establecer el periodo de prueba como causal o como una cláusula. ¿Ok? Ya no existe el contrato a prueba. Según la ley reformatoria de la equidad y justicia laboral, ya no existe un periodo a prueba. Perdón, ya no existe un contrato a prueba. Lo que existe es un periodo de prueba de 90 días. Una vez transcurridos los 90 días, si es que no existe una notificación, tenemos un contrato indefinido. ¿Sí? Vamos con el contrato de temporada. El contrato de temporada es el que se va a realizar en ciertas épocas del año, ¿sí? Predeterminadas. Por ejemplo, presento mi carpeta de juguetón y justamente es noviembre, ¿ok? Me contratan con un contrato de temporada, ¿sí? Para trabajar en el juguetón. ¿Por qué de temporada? Porque viene Navidad. Y con Navidad, el giro del negocio o el negocio crece.
¿sí? Entonces no se abastece con el personal a tiempo fijo o tiempo indefinido, sino se necesita, ¿sí? En cierta época del año necesita más gente. Eso es un contrato de temporada, por ciertas épocas del año. Por ejemplo, también cuando se va a entrar a clases, los niños ya entran a clases, los chicos ya entran a clases, se necesita más gente en las papelerías. Entonces se firma un contrato de temporada. ¿Ok? Estos trabajadores que tienen el contrato de temporada son llamados a prestar sus servicios cada temporada que se requiera. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que ya no me llaman, ya no me llamó juguetón el siguiente año a Navidad? ¿Qué pasa? Pues es considerado como un despido intempestivo. ¿Sí? Esos son los contratos por tiempo. Vamos a continuar con los mismos contratos de tiempo, que es el eventual y el contrato ocasional. ¿Sí? El contrato eventual es aquel que se realiza para satisfacer exigencias circunstanciales dentro del trabajo de la empresa, el propio empleador. ¿Sí? Es decir, que si un trabajador se encuentra ausente por enfermedad, por embarazo, etcétera, se puede firmar un contrato eventual por el tiempo en el que se necesita ser reemplazada esa persona. Eso es un contrato eventual. Es para satisfacer las necesidades de la empresa. Vamos a continuar con los contratos ocasionales. ¿Sí? ¿Cuáles son estos contratos ocasionales o por qué se firman? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este contrato ocasional, sí, estoy hablando del contrato ocasional de Código de Trabajo, ya que existe contrato ocasional también en servicio público, hay que tomar en cuenta eso. El contrato ocasional, sí, es cuyo objeto o el fin de este contrato va a ser satisfacer las necesidades emergentes o extraordinarias que no se vinculen con la actividad normal del empleador. Por ejemplo, yo tengo una imprenta y tengo un archivo, ¿okay? Y existe un daño o una fuga de la tubería. Yo debo contratar a alguien, a su vez puede ser de manera, como lo vimos, puede ser de manera verbal, pero podemos hacer un contrato ocasional, ¿sí? ¿Qué es este contrato ocasional? Es para que la persona que yo contrate me ayude con esta emergencia que yo tengo de evitar algún daño dentro de mi propia empresa. ¿Sí? ¿Con qué se hace eso? Es con un contrato ocasional para la persona y yo no me dedico a lo que es la plomería, pero yo necesito un señor plomero. ¿Sí? Cabe recordar que este contrato no puede exceder de 30 días en un año. Vamos a continuar. Por modalidad del trabajo. ¿Sí? Existe el contrato por obra cierta o por tarea. ¿Qué es el contrato por obra cierta? Es cuando el trabajador toma a su cargo la elaboración de una labor determinada, ¿sí? Y que su remuneración se comprende en la totalidad de la misma. Aquí yo hago referencia con este contrato por obra cierta. Si yo soy una empresa constructora, ¿sí? Y necesito, vamos a construir un edificio. Yo contrato a personas que me construyan esa obra. Y les digo que se le va a realizar un contrato por obra cierta. ¿Sí? Van a realizar una actividad o van a realizar una labor determinada, que es la construcción del edificio,
y va a costar tanto. Sí, va a costar, qué sé yo, $100,000 se le va a pagar a los señores que construyan esta obra. Ahora, si bien es cierto, puede haber arreglos, ¿sí? Por ejemplo, que la mitad o una cuarta parte o menos de la mitad, no sé, se le pague al momento de iniciar la obra y al final se le pague la otra mitad. Puede darse, sí, sí, es su condición de llegar a un acuerdo con los señores que van a dar esta construcción, que van a firmar este contrato por obra cierta. Sí, existe el contrato también por tarea. Este contrato por tarea es que el trabajador va a realizar una determinada obra o determinada cantidad de obra o de trabajo en la jornada o en un periodo. Por ejemplo, yo tengo una compañía que realiza auditoría. Sí, a mí una empresa me contrata, me puede contratar por servicios profesionales, sí, pero también puede ser por este contrato por tarea. ¿Sí? Entonces, esta empresa me contrata y me dice que mi deber o la labor que yo voy a hacer es dar auditoría al departamento de talento humano, qué sé yo. ¿Sí? Y me dice que en 2 meses debe estar hecho esa tarea. ¿Sí? El momento que yo concluya, ¿sí? Concluya mi tarea o mi labor, que era ser auditoría a un departamento dentro de una empresa, si yo ya termino mi labor, se termina el periodo de tiempo. ¿Sí? Eso es un contrato por tarea, es un contrato por obra cierta. Vamos a continuar. El contrato a destajo. Este contrato es aquel que se realiza por ciertas medidas de superficie, por piezas, ¿sí? Y en general por unidades de obra. La remuneración se pacta por cada unidad de obra que se realice. Y aquí no se toma en cuenta el tiempo invertido en hacer el trabajo. ¿Sí? Es decir, que si te demoras 1 mes, 2 meses, 3 meses, igual te voy a pagar lo mismo. ¿Sí? No se va a alargar, nada. Te pago lo mismo, ¿ok? Por poneros un ejemplo, un contrato a destajo es que yo tengo igual una empresa que realiza construcciones y vamos a realizar la repavimentación desde 10 de agosto y Buenos Aires a 10 de agosto y Checa. ¿Sí? Solo por esa unidad o por esa medida de superficie voy a realizar mi trabajo. ¿Sí? Y eso cuesta, yo, $50,000. ¿Sí? Eso es un contrato a destajo, cuando se quiere realizar solo por cierta superficie una obra. ¿Sí? Siguiente contrato que tenemos por modalidad de trabajo es por obra cierta dentro del mismo giro de negocio. Este contrato es totalmente nuevo. Sí, desde el 2016, 2015 más o menos se puso en órbita este contrato. Y este contrato va destinado a las personas que realicen, que estén dedicadas a la construcción. ¿Sí? Dentro de la ejecución de una obra en el sector estratégico del Estado ecuatoriano. ¿Sí? Esto es netamente para las personas que se dedican a una actividad de construcción para el Estado ecuatoriano, pero que sea un sector estratégico. Sí, no están bien detalladas, existen acuerdos ministeriales sobre esto, pero no se encuentra bien detallado cómo hacerlo. ¿Sí? Vamos a continuar. Por personas. Sí, un contrato, los contratos también se dan por personas. Ya vimos que un contrato era el contrato individual de trabajo, que ya lo observamos con anterioridad. Y existe contratos de grupo y contratos por equipo.
¿Qué tiene que ver o cuál es la diferencia entre estos? El contrato de grupo es que todos tienen, por así decirlo, los mismos derechos. Todos tienen los mismos derechos. Sí, todos van a ganar lo mismo. Sí, eso es un contrato de grupo, que todos vamos a ganar lo mismo. Contrato por equipo, existe una persona eh, que negocie con el empleador cuánto se va a pagar a cada uno y qué actividad va a realizar cada uno. Sí, en el contrato de grupo, yo solo digo, yo por ejemplo soy empleador y yo digo que necesito que me den auditoría a cierto departamento de mi empresa. Y yo les pago $5,000. Sí, entonces, ahí todos van a ganar los $5,000 y todos ellos saben cómo hacer su trabajo. En el contrato por equipo es más individualizado, por así decirlo, pero es un equipo, pero se vuelve individualizado. ¿Por qué? Porque yo le digo, a ver, quiero contratar a esta compañía, pero voy a realizar un contrato por equipo. Y Pepito, usted va a llevar la contabilidad de cierta área, ¿sí? Usted va a sacar copias, etcétera, ¿ok? Y se le va pagando por la actividad que va a realizar, pero se le contrata a un equipo. Sí, vamos, necesito una persona que me ayude con un caso práctico. Voy a permitir que ustedes mismos reactiven sus micrófonos y que si existe algún voluntario que me quiera ayudar, pues bienvenido sea, si no lo escogemos. Hola, profe. ¿Qué tal, Isabel? Dígame. ¿Tú quieres hacer? Sí. ¿Quieres hacer? No. Vamos con otra persona, pero tú ya has participado mucho en este módulo. Okay. Gracias, Elizabeth. Otra persona tal vez que quiera ayudarme con estos casos prácticos. Profe, yo, ¿puedo? Buenas tardes, Segundo. profe. Sí, profe. A ver, segundo. A ver, Lee, por favor, el caso práctico 1. la empresa Constructora S.A. desea elaborar un conjunto habitacional ubicado en la ciudad de Quito. Para esto debe contratar a personas expertas en el oficio de albañilería hasta la culminación del proyecto. Siendo tú del área de talento humano, ¿qué contrato le sugerirías? Sí, tenemos contrato A, que es contrato a jornal, B, contrato por hora cierta y C, contrato por tarea. ¿Qué contrato tú sugerirías que se lo realice? De mi parte sería por obra cierta, ¿Por qué? porque sé que el trabajador toma una elaboración de algo y tiene su remuneración mediante ese trabajo. Ok, pero ¿cuál es lo específico, lo especial del contrato por obra cierta? Que cuando se culmine la obra, se paga lo Y se acordado. paga, o sea, lo acordado, pues, o sea, como usted explicó, si es que usted contrata a un albañil que haga una plomería, él puede tardarse, o sea, los días que quiera, pero como ya dio la palabra de una remuneración establecida, ahí la acaba y usted tiene que pagar. Exactamente, sí. Bueno, me Ahora, parece eso. en este caso, segundo, Sí, caso número caso 2. práctico, caso práctico 2. En la compañía Petroquito, la funcionaria Belén Acosta ingresa el periodo de maternidad, licencia. El gerente te solicita contratar a otro funcionario para reemplazar a Belén por el periodo de su licencia. ¿Qué contrato realizarías? Perdón. Esto es... Las opciones son contrato ocasional, contrato eventual y contrato de temporada. ¿Cuál lo harías tú como gestor de talento humano ahí? el ocasional, me parecería. ¿Por Contrato de qué? temporada. ¿Por qué el ocasional?
Segundo. Segundo. A Profe, ver, una persona que me diga, ¿qué contrato yo. realizarían? Contrato eventual. Eventual, ajá. Contrato eventual. ¿Por qué contrato eventual? Porque en Porque el eventual es para reemplazar a un personal en específico. Ujú. Sí, exactamente. Se realizaría un contrato eventual. Muy bien. Sí, hasta aquí, sí, son las clases de contrato. Sí, ahora vamos a continuar con las jornadas de trabajo. Profe, una pregunta. En referencia al síntesis de las clases semanales que usted nos está dando, la segunda semana terminamos hasta en contrato mixto. ¿Esta tercera semana arranca a partir de ese contrato mixto o de todos los contratos que vuelve a repetir la clase? Del contrato mixto. Ya, listo, gracias. Ya. Vamos a continuar. Solo permítame un segundo. Solo un segundito, ¿sí? Listo, vamos a continuar. Sí, con las jornadas del trabajo. Yo el día de mañana vamos a observar las liquidaciones, ¿sí? Vamos a continuar con las jornadas de trabajo. ¿Ok? Para empezar esto, quisiera saber qué es para ustedes las jornadas de trabajo. Si me pueden ayudar, por favor. Puede ser las horas que se trabaja. Las horas, ¿qué más puede ser considerado una jornada de trabajo? Para Las mí es 40 horas que se debe trabajar un empleado. Ok. ¿Qué más? Lo establecido en la ley. Las horas efectivas en una jornada o día de trabajo. Exactamente, sí. Son las horas, todos ustedes estaban en lo correcto. Son las horas, como dice Iván, son las horas que se realiza en una jornada de trabajo o en un día de trabajo. Sí, y en el Ecuador tenemos diferentes jornadas de trabajo. La primera jornada de trabajo que está estipulada en el propio Código del Trabajo se le considera como una jornada ordinaria, sí, que es la que la mayoría de nosotros realizamos, que son las 8 horas diarias y no puede exceder las 40 horas semanales. Esa es una jornada ordinaria, ¿ok? Todo lo que nosotros hacemos o tenemos es la jornada ordinaria, que son 8 horas diarias y que no excede de las 40 horas semanales. Existe jornadas disminuidas, ¿sí? Estas jornadas disminuidas se debe dar previo acuerdo entre el trabajador y el empleador. Sí, cabe recalcar que este acuerdo debe ser llegado al Ministerio de Trabajo y que lo vea un inspector de trabajo. Sí, ¿a qué hace referencia esta jornada disminuida? Primero, que no va a ser mayor el tiempo que tengamos de reducción, no va a ser mayor de 6 meses y se va a renovar por una sola ocasión, es decir, que podemos llegar a cumplir un año con esta jornada disminuida. Esta jornada disminuida trata de que no tener menor a las 30 horas semanales. ¿Sí? Es decir, 6 horas diarias, puede decirse.
¿Ok? Esa es la jornada disminuida. Tenemos también jornadas especiales de menor duración. A ver, las jornadas especiales de menor duración tenemos que tener en cuenta que son 6 horas diarias. ¿Ok? ¿Y para qué personas son estas jornadas especiales de menor duración? Es para las personas que realizan su trabajo en el subsuelo, como la minería, etcétera. Para las personas menores de edad, ¿sí? Para personas con periodo de lactancia, ¿sí? Y también para las personas que tengan un contrato o tengan una jornada ordinaria, pero está bajo su responsabilidad una persona con discapacidad. Para estas personas, para estas clases de personas, son las jornadas especiales de menor duración, que serán 6 horas diarias. Vamos a tomarnos unos 5 minutitos, unos 10 minutitos, 6:55 regresamos. Y si desean conversar, preguntarme algo de la materia, pues aquí yo voy a estar. Yo quiero preguntarle algo, profe. Dime. En lo de las jornadas disminuidas, que dice que solo se podrá volver a tomar esta medida durante 6 meses más, o sea, un año, quiere decir que esta medida que tenemos ahora en el sector público no puede pasar un año. Disculpa, no te entendí bien, me entrecortó un poco el internet. Ya. Lo que pasa es que en el sector público nos menoraron las horas. O sea, pero aparentemente nos amenoraron, pero estamos trabajando más. Pero se supone que es una jornada que solo va a durar estos 6 meses y lo pueden alargar 6 meses más y ya no pueden más. A ver. Primero, esta jornada especial de menor duración, si te das cuenta, solo es para ciertas personas. Para las personas que trabajan en un subsuelo, menores de edad, personas que tengan un superior de lactancia o personas que tengan bajo su responsabilidad una persona con discapacidad. Sí, profe, pero yo me refería a las de jornadas disminuidas. Las jornadas disminuidas, sí, esto es lo que se está dando en el Ecuador en este instante, ¿ok? En el sector público es totalmente diferente al Código de Trabajo. Sí, yo estoy dándote aquí en este momento, estoy dándote el Código de Trabajo. Ah, ok, ya. Sí, la jornada disminuida que están viendo las personas que trabajamos en el sector privado, se le está realizando según el artículo 47.1 del Código de Trabajo. ¿Sí? Y tiene que ser previo acuerdo entre el trabajador y el empleador, y con el inspector de trabajo o notificación al MDT. Pero en el sector público existe también la reducción, pero eso ya es totalmente o netamente de la administración pública. Ya, ok, profe, gracias. Profe, buenas tardes. Michelle Ortiz les saluda. Una consulta. Tenemos una duda con el autoinstruccional. No sé si también me puede explicar, por favor. Claro, dime, ¿cuál es tu duda? Lo que pasa es que usted nos envió algunos temas, pero no sé si solamente hay que escoger uno o todos. La verdad que no le tengo claro eso. Tienes que escoger solo uno. ¿Solo uno? Solo ¿Qué uno. hay que hacer? La verdad que no tenemos claro eso en mi grupo. Y entre todos, o sea, no estamos claros. Porfis, ayúdeme, por. ¿En qué? ¿En qué te ayudo? En decirte qué debes hacer. Sí, profe, porfis. Debes realizar el autoinstruccional, son de los temas que yo ya di. Sí, eran 5 temas. Sí, eso sí. Ya, escoges uno, realizas como un ensayo con su introducción,
su desarrollo, su conclusión y sus recomendaciones. Sí, cabe recalcar que todo eso debe estar con normas APA. Sí. Citado en normas APA. Y además de eso vas a realizar un ejemplo de liquidación. ¿Cómo realizas el ejemplo? Ya. Tú pones Pepito, se desvinculó por tal razón, tal día, y trabajó tantos años, ganaba sueldo tanto y tenía tantos días de vacación. Y realizas la liquidación. ¿Ok? Y hoy el día de mañana voy a dar clases de cómo realizar una liquidación, cómo calcular una liquidación. Ya, profe, muchas gracias. De nada. Profe, buenas tardes. Una consulta. Dime. En nuestro grupo escogimos el tema de accidentes, riesgos y enfermedades profesionales. ¿Cómo aplicaríamos aquí la liquidación? Vas a ¿Base a aplicar la qué? indemnización. Indemnización por enfermedades profesionales. O por accidente de trabajo. Ya, perfecto. A ver, verás, tomé ahorita 5 minutos de mi clase para ayudarte. Y después te hablamos más tranquilamente. Verás, se demora, como te digo, o sea, si se demoraba antes mucho, ahora se demora demasiado. Sí, porque no está trabajando al 100% lo que son las unidades judiciales, ni siquiera me dan el acta de suerte de audiencia. Entonces, yo fui, he estado insistiendo en que tumbe, pero realmente me parece un poco peligroso a mi persona, de realizar eso. Entonces, te explico lo que vas a hacer, cómo vamos.
Listo. Sigamos. Sí, están todos aquí otra vez para empezar. Entonces, nos quedamos, ¿sí?, en la jornada especial de menor duración. Como les explicaba, es de 6 horas diarias y es para ciertas personas o cierta actividad que se realiza. Y como pueden ver, se encuentran aquí. Como hay la jornada especial de menor duración, también se encuentra la jornada especial de mayor duración. ¿Qué es esta jornada especial de mayor duración? Esta jornada supera las 8 horas, pero esto no significa que se paguen horas suplementarias. Esta jornada especial de mayor duración se da mucho en la naturaleza del trabajo del transporte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trabajan por turnos. Y también se puede observar esta jornada especial de mayor duración en los funcionarios con cargos de dirección o de confianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, si ustedes trabajan y tienen un gerente o algún director, ellos trabajan más de las 8 horas, se quedan trabajando. ¿Sí? Es una jornada especial de mayor duración, que todas estas jornadas deben estar especificadas en el contrato. ¿Qué jornada es la que yo voy a realizar? También existe la jornada prolongada del trabajo. Esta jornada, como la jornada especial, como la jornada de menor duración, tiene que existir un acuerdo entre el trabajador y el empleador. ¿Sí? Este acuerdo es que se debe exceder de las 8 horas diarias, pero no debe superar las 40 semanales. Y solo se puede dar por 10 horas al día. Es decir, se trabaja 4 días a la semana, se trabaja 10 horas y ya estaríamos cumpliendo las 40 horas semanales. ¿Sí? Esta es la jornada prolongada de trabajo. Vuelvo y repito, esto se debe hacer entre un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Vamos, continuemos. Existe la jornada nocturna. Y esta jornada nocturna se realiza entre las 19 horas hasta las 6 horas del día siguiente. ¿Sí? Se realiza con una misma remuneración, pero existe una bonificación o un recargo a las personas que realizan esta jornada nocturna del 25%. ¿Sí? Cabe recalcar que digo jornada nocturna. Continuemos con una jornada suplementaria. Esto, de igual manera, se realiza entre un acuerdo de las partes y previa autorización del inspector del trabajo. Es decir, que el acuerdo se debe presentar al Ministerio de Trabajo. Se puede llegar hasta las 4 horas diarias y no se puede pasar de las 12 horas en la semana las jornadas suplementarias. ¿Sí? Si se lo realiza durante el día hasta las 12 de la noche, el recargo es del 50%. Si se realiza esta jornada suplementaria desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, el recargo se convierte del 100%. Esto es una jornada suplementaria. Hay que tomar en cuenta los valores y el momento. Es decir, que el 50% del recargo será desde que terminamos nuestro trabajo de las 8 horas diarias, que puede ser a las 5 de la tarde, por ejemplo. Desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche tenemos un recargo del 50%. Si nos pasamos de esas horas, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, el recargo es del 100%. Hay que tomar en cuenta eso. La jornada extraordinaria.
¿sí? ¿Qué es una jornada extraordinaria? Pues es un poco más, o nos quedamos un poquito más de horas, ¿sí? Por evitar un daño grave dentro de la institución o el lugar donde trabajamos. Y la jornada extraordinaria también es por la condición manifiesta de la industria. Por ejemplo, las personas que trabajan en el oriente para alguna petrolera, por la condición manifiesta de la industria, es decir, por la naturaleza de su trabajo, ellos no pueden parar y decir, bueno, paramos y ya vengo, que venga el otro turno. No, ellos necesitan quedarse ahí hasta que venga otro turno. Y si el otro turno no llega, ¿sí? O, a su vez, una jornada extraordinaria, también se puede ver en el que los trabajadores trabajan 21/7, 15/15, etc. ¿Sí? Estas son las jornadas extraordinarias. Vamos con jornadas recuperables. A ver, jornadas recuperables. Tengo una pregunta aquí, si no estoy mal, fue Juan Carlos que me la hizo. Y vamos a permitir que Juan Carlos nos haga esa pregunta, ¿ok? Juan Carlos, puedes reactivar tu micrófono. Inge, solamente era una consulta. Uh-huh. Cuando usted dice las horas suplementarias, que hay que tener aprobación del Ministerio de Trabajo, yo no he tenido, o sea, en ninguna empresa esas horas se tiene aprobación. Si se tiene aprobación es el horario especial, pero no para pagar las suplementarias, las extraordinarias, o le estoy entendiendo mal, Inge. Perdón. Verás, si es que tú no tienes aprobación del ministerio, que es el órgano rector, te pueden a su vez decirte, no te pago la empresa. ¿Por qué te va a pagar? Sí, pero por ejemplo, yo trabajaba en una clínica. En la clínica, netamente lo que nos hicieron es aprobar el horario es especial, cuando son lo que usted dijo, horarios rotativos, horarios de la noche y todo eso. Pero de ahí para pagar horas extras en lo que es una jornada suplementaria, no es de... No nos hizo, no nos en ningún rato nos dijo que eso deberíamos aprobar. Por eso era mi duda. Sí, pero eso te digo, o sea, el Ministerio de Trabajo está para dar seguridad al trabajador. ¿Cómo yo me puedo confiar del empleador si es que, por ejemplo, yo trabajé hasta las 5 de la tarde, que es mi jornada ordinaria, y me pasé unas 3 horitas, seguir trabajando, pidiendo autorización de horas extra, de horas de jornada suplementaria, y de la noche a la mañana no me pagó nunca? Me dice, no, ¿sabes qué? No, es que no tengo ni autorización del Ministerio de Trabajo para dejarte hacer eso. Pero en lo que somos las horas extraordinarias, en lo que son las horas suplementarias o extraordinarias, tenemos lo del Ministerio que el Código Laboral, que eso nos facilita para pagar horas extras. Sí, pero te digo, la autorización se debe conseguir. No, a ver, no es un requisito. Ah, ya. Sí, pero es para seguridad del propio trabajador. Ah, ya. O sea, está ya hecho, entendido. Es más por seguridad que por obligación, se puede decir. Exactamente. Es más por seguridad a las dos partes, para que no exista ningún tipo de conflicto. Ah, ya. Solo eso nomás era, Doc. Gracias. Ya, listo. Vamos a continuar. Sí, con las jornadas recuperables. Estas jornadas recuperables son por motivos ajenos a la voluntad del trabajador o del empleador, ¿sí? Voluntad ajena, es decir, que yo no quise faltar, sino pasó algo extraordinario, por lo cual tuve que faltar y tengo que recuperar. Es una jornada recuperable. La jornada recuperable se puede aumentar por 3 horas diarias hasta recuperar las perdidas.
Si el empleador le tuviera a los trabajadores dentro de la fábrica o del establecimiento en donde se encuentren, es decir, por ejemplo, ojalá no pase, pero erupcionó el Cotopaxi, ¿sí? Entonces, estábamos en el trabajo, estábamos en una fábrica y nos tocó quedarnos ahí adentro. Entonces, si es que yo, empleador, permanezco en el lugar de trabajo, o en la fábrica o el establecimiento, el empleador va a perder el derecho a pedir la recuperación. ¿Qué pasa ahora si el trabajador no quiere sujetarse a la recuperación, a una jornada recuperable? Pues simplemente las horas que se perdieron y que no fueron recuperadas se descuentan de las horas, de su sueldo. ¿Sí? Va a existir un descuento de su sueldo. Y la recuperación podrá ser exigida cuando exista una autorización previa del inspector de trabajo. Si es que no existe una autorización previa, no me pueden obligar a recuperar. ¿Sí? Eso es una jornada recuperable. ¿Ok? Ahora, ha pasado mucho en esta época de pandemia que hemos vivido, que es la suspensión del contrato laboral. Existen causales, ¿sí? Dentro de la suspensión laboral o dentro de la suspensión de contrato laboral. La primera es, obviamente, cuando exista visto bueno, existe en el formulario de visto bueno, existe una casilla de que se suspende el trabajo o no le suspende el trabajo al empleado. ¿Sí? Y se le paga el valor de la remuneración equivalente a un mes. ¿Sí? Por enfermedad por enfermedad no profesional, también existe causas de suspensión. En este punto de la enfermedad no profesional, no puede ni desahuciar ni despedir intempestivamente al trabajador. ¿Sí? La suspensión se puede dar hasta 1 año del contrato y se da 6 meses de remuneración. ¿Sí? Ahora, por maternidad, también se puede suspender el contrato. No puede exceder de 1 año y debe haber una declaratoria de ineficacia del despido. ¿Qué es esto? Cuando nosotros desvinculamos a una persona que se encuentra embarazada, existe un despido conocido como despido ineficaz. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a desvincular a esta persona por maternidad, debemos declarar que no existe un despido eficaz, sino es que total y completamente ineficaz. También existe otros tipos de causales como la huelga. Sí, aquí tenemos que tomar en cuenta que huelga y paro es totalmente diferente. La huelga lo realizan los trabajadores y el paro lo realizan los empleadores. Esa es la diferencia entre huelga y paro, ¿ok? Por eso es que cuando hubo el paro de octubre, si mal no recuerdo, aquí en Ecuador, ¿quién se paró? Fueron los dirigentes de los transportistas, ¿sí? Que en su momento ellos llegan a ser una máxima directiva y son vistos como patrones, ¿ok? Entonces, unas causas de suspensión del contrato laboral, la huelga, ¿sí? Es una suspensión colectiva del trabajo, ¿sí? De todos los trabajadores colectivamente suspendemos el trabajo y tenemos el derecho a cobrar una remuneración. En el paro patronal existen también suspensión del trabajo acordada por un empleador, como les dije. El paro es totalmente hecho por los empleadores, ¿sí? Y no se tienen derecho a la remuneración.
También existe otra causa de suspensión, que son las becas de perfeccionamiento. ¿Qué es una beca de perfeccionamiento? Pues es para poder profesionalizarnos o especializarnos mejor y dar un mejor apoyo, un trabajo óptimo dentro de una empresa, ¿ok? Entonces, nosotros podemos pedir que se nos suspenda el contrato laboral, pero ¿qué causa que se me suspenda? Yo no pierdo mi trabajo, ¿sí? Eso es como decir, un beneficio. Yo tengo cosas que hacer, por ejemplo, irme a estudiar una beca de perfeccionamiento y pido la suspensión de mi contrato. Yo cuando regreso, debo de vengar 2 años en la propia empresa. ¿Sí? Lo que realicé. Es decir, que sigo con mi trabajo, pero tengo suspendido mi contrato. ¿Ok? Se da una comisión de servicios hasta por 1 año, ¿sí? Y con el derecho de la remuneración hasta por 6 meses. Y como les expliqué, se debe de vengar 2 años. Causas de suspensión del contrato laboral. Ahora, aquí viene lo importante. Causas de suspensión por caso fortuito o fuerza mayor. El empleador abonará la remuneración correspondiente, ¿sí? Sin perjuicio que los trabajadores recuperen el tiempo perdido, ¿ok? Ahora, se ha visto bastante al inicio de la pandemia la suspensión de los contratos laborales por caso fortuito o fuerza mayor. Hay que explicar que la pandemia no es visto como ni un caso fortuito ni una fuerza mayor. Caso fortuito, como ya les explicaba, son casos netamente emergentes, ¿sí? Son casos que deben cumplir ciertos estándares que la propia ley y acuerdos y resoluciones nos dan. En este momento se me acaba de olvidar, pero son ciertos estándares que deben cumplir para que sea caso fortuito y fuerza mayor. Esta pandemia no es ni un caso fortuito ni fuerza mayor. ¿Sí? No puede existir ni despidos ni causa de suspensión, aluciendo a que sea un caso fortuito o una fuerza mayor. ¿Cuándo sí es una fuerza mayor? Por ejemplo, por la pandemia, Paolo Grijalva tenía un restaurante que era Los Pollos de Paolo, ¿ok? Entonces, Paolo Grijalva tenía unos meseros, ¿ok? Y por la pandemia, yo quebró mi restaurante. Y mis empleados, ¿sí? Ahí sí tengo que desvincularles por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Por qué? Porque por la pandemia, sí, es razón de que quebré, pero no podemos dar como un requisito o poder decir que la empresa tal despidió a tal trabajador por caso fortuito o fuerza mayor. No. ¿Por qué? Porque necesita que la empresa quiebre o a su vez cierre una sucursal para que sea considerado como caso fortuito o fuerza mayor. ¿Sí? La pandemia no es considerado como caso fortuito o fuerza mayor. Ok. Seguimos con las causas de suspensión de contrato laboral. Y viene la licencia o permiso sin remuneración para el cuidado de sus hijos o de los hijos que tenga el trabajador. Concluida la licencia o permiso por maternidad o a su vez por paternidad, tienen derecho a una licencia opcional y voluntaria sin remuneración hasta por 9 meses. Cabe recalcar que dice sin remuneración. ¿Sí? Continuemos. Vamos a ir con un caso práctico. ¿Quién me quiere ayudar en este caso práctico? ¿Alguien quiere ayudarme en este caso práctico? Tal vez yo, profe. Muchas gracias, Iván, pero tú también ya has doctorado mucho. Quisiera escuchar nuevas voces.
Muchas gracias. Listo, profe. Tatiana Pacheco. Ya, profe. ¿Quién dijo yo? Sí, profe. Ya, profe, bueno. A ver. Vamos con Wendy. A ver, dice Ru Kim Company ha identificado que uno de sus trabajadores de la planta ha realizado injurias y actos en contra de un buen hombre de la compañía. Del buen nombre, no de un buen hombre. Perdón, estoy sin lentes, perdón, de un buen nombre de la compañía. ¿Qué tipo de suspensión debería ejecutar el personal de talento humano? ¿Suspensión por caso fortuito? No. ¿Suspensión por huelga? No. ¿Suspensión por visto bueno? ¿Por qué? Porque está injuriando contra un compañero del trabajo. No es contra un buen compañero, es contra la compañía en general. Contra la compañía, perdón. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque la Por visto bueno. La injuria es una causal del visto bueno. Ajá. Gracias, Wendy. Y como podemos observar, la suspensión se la realiza por visto bueno. ¿Por qué? Porque ya, como mencionó igual Wendy, existe un parámetro del visto bueno para pedir el visto bueno, son las injurias graves contra la compañía. Vamos con el siguiente caso, Tatiana Pacheco. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Tatiana. Por favor, ayúdame leyendo y contestando. Caso práctico. Debido a la erupción volcánica del Cotopaxi, el empleador de una empresa dedicada a la elaboración de textiles decide suspender el contrato laboral de la señora Andrea Viteri, ya que la empleada se encuentra en periodo de gestión. Entonces tenemos 3 opciones, que es A, suspensión de maternidad, B, suspensión por caso fortuito o fuerza mayor, y C, suspensión por enfermedad no profesional. Y la que yo escojo es suspensión por maternidad. A ver, gestión de qué dice empleada debido a lo que no. Léele bien. Ah, dice se encuentra en periodo de gestación. Entonces es suspensión por enfermedad o no sé. Yo, profe. Por caso fortuito. Por caso fortuito. Perdón. Sí, exactamente, es por caso fortuito. ¿Por qué? Porque los desastres naturales son un caso fortuito o una fuerza mayor. Doctor. Dime, Juan Carlos. Una consulta. Y ahí claro. En suspensión, a mí me han enseñado, por ejemplo, disculpe, me han enseñado en vez de suspensión no es término de contrato por visto bueno, término de contrato por caso fortuito, fuerza mayor. ¿Qué diferencia tiene en suspensión o término de contrato por, como yo le digo? Ajá, ya, sí, te entiendo, verás. La diferencia existe o radica en que la suspensión, yo tengo aún mi puesto de trabajo. Y con la terminación, ya no tengo puesto de trabajo, no tengo estabilidad. En pocas, me despidieron. Eso es. Ah, ya. La suspensión es como que se dejó ahí el contrato, pero tienes tu puesto de trabajo cuando te reintegres. La terminación es ya gracias. Vaya a la casa. Ya, pero a la hora de los ratos que usted le pone visto bueno, ya no es terminación de contrato. El momento que el inspector de trabajo lo determine como visto bueno, se vuelve una terminación. ¿Por qué? Porque tú para presentar un visto bueno debes presentar el Ministerio de Trabajo y claro. Debes descargarte el formulario y rellenar el formulario del visto bueno. Y tú, en una casilla, está para poner si se suspende el trabajo o el contrato hacia el trabajador o no. Y el momento que el inspector de trabajo me dice a mí, Pablo Grijalva, empleador, me dice, sí, tiene razón, esto es una causal de visto bueno y es aprobada. En ese momento se vuelve terminación del contrato por visto bueno. O sea, es un proceso, se puede decir. El visto bueno es como un proceso judicial.
Existe demanda, existe contestación y existe audiencia. Ya, gracias, Doc. Listo. Doc, una pregunta, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? José Luis Paute. ¿Qué tal, José Luis? Dime. Este caso práctico le veo desde un doble sentido, y permítame que le diga, no sé si es que estoy mal. O sea, dice, debido a la erupción volcánica del Cotopaxi, o sea, este tipo de sucesos pueden dar o no dar hincapié a que el empleador diga sí o no te suspende el contrato. Hay cosas, por ejemplo, que ciertas empresas no pueden paralizar sus labores. Entonces, y también el ponerle que se encuentra en estado de gestación, a mí me haría pensar que la suspensión es más por maternidad que por el tema de fuerza mayor, porque una de las cosas que nos dice el Código de Trabajo es que la persona que está en estado de gestación puede salir tiempo antes de que ella, que el bebé nazca. Entonces, yo diría, me atrevería a decir que yo elegiría las dos, la A y la B. O sea, tú puedes suspender el contrato por cualquiera de las dos, me dices. Sí, no sé si es que estoy en lo correcto, porque para mí es el caso que tiene como un doble sentido. Ok. Sí, pero, a ver, yo te digo que está en periodo de gestación, yo no te digo que va a dar a luz, ni que está próxima, sino en 2 meses. Pero también, por ejemplo, en el caso práctico no nos dice que si la persona, por ejemplo, en la erupción del volcán Cotopaxi, digamos que se encuentra al lado del volcán o se encuentra en Tulcán, en Loja o en otra ciudad. Sí, sí, sí. Por eso mismo le digo que es como, para mí, me parece como un caso de doble sentido. Que puedes utilizar cualquiera de los dos. Ajá. Sí, puede ser. Sí, muy buen punto de vista, José Luis. Puedo utilizar cualquiera de los dos, pero para mí el más óptimo y que yo utilizaría sería suspensión por caso fortuito o fuerza mayor. Ya vio, profe, yo dije bien. Ya vio. Profe, y en el caso de esta suspensión en caso fortuito, ¿esto acarrea a que tenemos que pagarle los 10 salarios y todo por lo que está embarazada? ¿O ya no? El momento que tú haces la suspensión, sí, por maternidad, se debe pagar hasta 6 salarios por maternidad. Cuando se realiza suspensión por maternidad. Pero entonces el suspender no nos exime a los otros como empleadores de pagar, no te exime, todo lo que toca pagar por el ministerio. Claro, cabe recalcar que tú lo que puedes hacer es llegar a un acuerdo, por ejemplo. Sí, yo he tenido bastantes casos sobre esto igual, que llegan a un acuerdo con su empleador, les dicen, ¿sabes qué? No tengo plata para pagar, empleado. O sea, no tengo plata. No hay plata en la empresa. Pero te voy a seguir pagando el IES. Sí, o sea, puedes llegarse a un acuerdo con esta suspensión. Y eso es lo bonito del Código de Trabajo. Que podemos llegar a acuerdos con nuestros empleadores o trabajadores. A ver, profe, pero ahí sí ya me confundí, porque por ejemplo, en el ejemplo que está dando usted, no se supone que tiene comunicación interna tanto el Ministerio de Trabajo como el IES para verificación de avisos de salida y de entrada. ¿Y cómo justifico el pago del IES si ya estoy despidiéndole a esta persona? Es que yo no estoy despidiendo a nadie. Entonces... La suspensión no es despido. A ver, la suspensión no es despido. La suspensión es que se quedó el contrato ahí. Y ya cuando nos reintegremos, yo seguiré con mi contrato. La terminación es ya se terminó, ya la casa nos vemos. Entonces, en este caso podemos, como usted dice, pagar solo el IES y no le pago el sueldo. Solo le no es que yo, no te estoy diciendo que hagas eso, ¿sí? Pero puedes llegar a un acuerdo. Ese es un ejemplo, exacto. Puedes llegar a un acuerdo con el trabajador y decir, te voy a pagar el IES, pero no tengo plata para pagarte lo demás. Pero tiene la suspensión de contrato. Se puede. Listo, vamos a terminar por hoy las clases. ¿Sí?